Hola, ¿qué tal? Pues aquí muy contentos porque de nueva cuenta vamos a hablar de temas muy interesantes con Víctor Slim y asociados. Así que, pues gracias por estar con nosotros, Víctor. Es un placer y además verte de vuelta es algo extraordinario porque ha sido como la cara bonita de Oh, nuestro no, hombre, programa. gracias. No, pues ¿qué te tomas? Deberíamos de tener algo aquí rico, ¿verdad? Definitivamente que sí, una bebida de aloe. Pero qué rico hablar con una persona tan preparada como Muchas tú, gracias, Víctor, que muchas después gracias. ya conocerán y les platicaremos todo lo que él ha hecho independientemente de Herbalife, que realmente ahorita es lo que más nos interesa Sí, platicar, ¿no? Y es nuestro desarrollar ese tema, tema, claro es que nuestro sí. tema el día de hoy. Pero Así sabes es. una cosa, nos fue muy bien con el podcast que hicimos anterior. Súper. Tuvo muchísima aceptación, gente de diferentes partes del mundo ha estado en contacto con Wow. nosotros. Cuando venía para acá estaba hablando con una chica de Medellín acerca precisamente de la Mira. oportunidad de negocios. Y bueno, ha llegado a diferentes lugares y qué bueno que les sirva a la gente que está dentro de la empresa y a la gente que no está en la empresa que pueda darse cuenta que esto es algo que pueden hacer. Y la gente que está dentro de la empresa, bueno, pues que se dé cuenta que hay muchas maneras de cómo uno puede hacer el negocio, Claro, ¿no? y como que darte ahí el puntito de decir, sabes que sí has escuchado mucho ese nombre, pero realmente no sabes de qué se trata, ¿no? Fíjate que eso es interesante, ¿no? Es Ujú. muy interesante. La gente, mucha gente opina sin realmente saber de qué se trata. Así es. Y bueno, de eso se trata este tipo de programas que estamos haciendo, precisamente para platicarles de qué se trata y que no le digan que no le cuentan porque a lo mejor le mienten, ¿no? Exactamente, y qué mejor con pues uno de los líderes más grandes que tenemos aquí en nuestra región, Muchas Víctor gracias, Slim. muchas gracias. Y precisamente por eso queremos como deshacer muchas dudas y muchas cosas que se escuchan de repente, ¿no? Me gustaría un poquito, antes de entrar ya con el tema definido, hablar un poquito, recordarle a las personas que estuvimos platicando en el podcast pasado, ¿no? Claro, claro. Que bueno, Herbalife es pues es redes o multinivel como muchos le pueden llamar, ¿no? Claro, sin Hablamos problema. un poco de la diferencia de ese tema, ¿no? Pues de ese punto, vaya. Pero aquí lo interesante es que puede entrar cualquier persona. No necesitas ni ser presidente No, ni ser, no sé, un maestro con doctorados, etcétera. O sea, cualquier persona, ama de casa, puede entrar a este mercado de red definitivamente que sí. Te y que lo puede comentaba, hacer grande y le puede ir muy claro, bien. claro, te comentaba hace un momento, antes de que empezáramos con el programa, que la mayor parte de la gente que está dentro de la empresa son mujeres. La primera persona que se contrató fue una mujer. La primera persona en llegar al máximo puesto dentro de la compañía fue una mujer. Wow. La primera persona en ganar cantidad de cifras superiores a los siete dígitos fue una mujer. Y bueno, la mujer es poderosísima, Sí. ¿no? Una mujer hace magia con casi nada. Nomás hay que bueno, creerse, la verdad. sí, nada más hay que creerse. Y bueno, esas son redes de mercadeo o multinivel, como la gente lo quiera llamar. Es más fácil entender el concepto a partir de redes de mercadeo, porque lo que se hace es precisamente eso. Hacemos redes de clientes, redes de distribuidores, redes de mayoristas, y esa es nuestra actividad básicamente. Y qué bien, pero lo que comentas es totalmente cierto, cualquier persona puede entrar. Mi esposa suele tener una frase, ella dice que la puerta de entrada al multinivel o a las redes de mercadeo es muy grande. Cabe todo el mundo puede entrar, no te piden ni profesión, ni educación formal, Okay. ni antecedentes de nada. Fíjate qué curioso, mi mamá, mi madre biológica, que en paz descanse, que fue la persona que nos metió a nosotros al negocio, Wow. sí, ella fue la persona que nos invitó, y ella cuando entró a la empresa, ella tenía casi 60 años de edad. Era una mujer obesa, muy obesa, que estudió solamente el 6º grado de escolaridad en la primaria, jamás había trabajado, madre de familia, 4 hijos, y en fin, ella entra a la empresa y cuando entra, la empresa no le pide un currículum, no le pide hacer un examen o llenar algo, simplemente ella llegó a una reunión de oportunidad, escuchó la reunión de oportunidad, dijo que lo voy a intentar. Por intentarlo, logró controlar su sobrepeso, mejorar muchísimo su salud, ganar dinero, obviamente, porque es su negocio, y cambió su vida de una manera dramática. Los últimos años de su vida, que fueron años estando dentro de la empresa, fueron sus mejores años. Qué bonito. Sus mejores años. Pero si en esta compañía o en este tipo de negocio le hubieran pedido a ella, no sé, Un requisito, cualquiera que haya sido, ¿no? el que sea en edad, si tú quieres entrar a un trabajo en la actualidad,
te van a pedir que tengas una determinada edad. Si te sales del rango permitido o deseado, pues definitivamente no puedes aspirar a ese y ahora trabajo, menos, ¿no? con 50 años ya estás obsoleto. Mira, a mí que tengo 71, ¿no? Fíjate. No, definitivamente sí. Y el mundo el mundo del trabajo, el mundo de los negocios, está cambiando de una manera tan veloz, tan rápida, que en los próximos 5 años muchos de los empleos que conocíamos en el pasado van a desaparecer. Uh-huh. Todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con todo lo que tiene que ver precisamente con Internet, con las redes y todo ese tipo de cosas, está evolucionando todo. Sí. Yo le suelo comentar a los hijos y a mi esposa, digo, si mis abuelos vieran cómo nos comunicamos en la actualidad, pensaría que es brujería. Pero lo que va a suceder en los próximos 5 años es verdaderamente impresionante. Sí, ahorita nos impresionamos año con año, sí, porque las cosas cambian súper rápido, ¿no? Y los negocios están evolucionando. Y también. La forma de cómo se hacían los negocios en el pasado no es la misma forma como se hacen los negocios en el presente. Creo que Herbalife fue uno de los primeros, o los pioneros, me atrevo a decir, en red de mercadeo. Porque yo recuerdo hace, ¿qué te gusta? No sé, unos 25 años. Estoy joven todavía. Me estoy saboteando, pero bueno. Más o menos. 25 años, escuché de esta red de mercadeo llamado Herbalife cuando no existían otros. Fíjate que la madre o el origen de todo esto es Amway. Y Amway, como empresa, es que todavía no nacía. Todo nuestro respeto a la gente de Amway y a muchas compañías más que estuvieron antes que nosotros. Porque el multinivel arrancó en la década de los 50 del siglo pasado. Fíjate. Nosotros entramos en los 80. Es decir, ya tenía 30 años el multinivel en el mundo cuando el dueño de la empresa, el fundador de la compañía, se le ocurrió crear una compañía como la nuestra. Ahora, ponte a pensar, 20 años no es mucho tampoco. En aquella época no. Ajá. En aquella época no. 20 años podría pasar como la nada. Claro. Como la nada. Solamente ese es uno 20 años más viejo. Pero en cuestiones de negocios, en cuestiones de educación, en cuestiones de empresas, pues no había muchos cambios. En la actualidad, agárrate, porque las cosas van a cambiar de una manera impresionante en los próximos años y hay que estar preparado para ello. Y creo que la red de mercadeo es una forma también que ya ahorita tiene mucho auge. Hay muchas empresas que lo hacen. Sí. Y mi pregunta sería, ¿por qué en México? Bueno, nosotros estamos en México. ¿Qué nos pasa que no podemos dar ese paso? ¿Nos da todavía temor? ¿No lo entendemos o qué pasa? Fíjate que es una cuestión cultural. Una cuestión cultural. Tú estás muy joven. Claro. Mucho más joven que yo. Pero bueno, a nosotros, sobre todo a los baby boomers, esa generación de los baby boomers, nos vendieron la idea de que había que estudiar para hacer algo en la vida. Y si no tenías una profesión, no eras nada. Y había que estudiar para tener algo en la vida. Pero esa idea vieja de estudia, prepárate, consigue un empleo, mantente fiel, leal al empleador y algún día te vas a jubilar y tu pensión te va a mantener. Esa, amigos, ya no existe. No, ya Eso no desapareció. Y los próximos años todavía la van a barrer con todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en la actualidad? Pues hay que encontrar una forma diferente de cómo tener el bienestar que tú necesitas tener para tu familia. Pero la gente se resiste todavía y quieren encontrar, entre comillas, algo seguro. Si hay algo que no es seguro, es precisamente el empleo. Y si no, espérense en los próximos 5 años, ¿no? Fíjate que sí, acabas de decir algo muy importante. Y siempre vivimos con ese miedo de que eso no es seguro. No, pero ¿qué te están vendiendo? No, pero ¿qué estás haciendo? Pues es que finalmente nada es seguro, ni siquiera la vida. No, definitivamente que no, definitivamente que no. Lo que pasa es eso, ¿no? Lo que pasa es que nos han ido educando, nos fueron educando a lo paso de los años a tratar de seguir un mismo patrón, un mismo camino. Y aquellos que se salen de ese patrón son considerados como herejes, ¿no? Como los locos, como los atrevidos. Pero bueno, el mundo es de los atrevidos. Si no hubiese habido un atrevido, no se conquista América. Si no hubiera un atrevido, no se hubiera ido a la luna. Hay tantas cosas que han sido posibles o se han hecho posibles en el mundo gracias a que alguien se atrevió a desafiar el status quo. Exacto. Bueno, cuando uno en una familia, porque en nuestra familia, pues mi hermana, porque mi hermana metió a mi mamá. Okay. Mi hermana fue la primera que se atrevió a salirse del patrón. Andaba buscando un empleo, se había quedado sin trabajo, se quedó sin trabajo su marido, andaba buscando un empleo
En aquel entonces los periódicos eran la fuente de busca trabajo y encontró un anuncio. El clasificado. En el clasificado y fue a una reunión. Y resulta que en la reunión era una reunión de oportunidad de Herbalife. Escucha la información, producto de nutrición, control de peso, oportunidad de ganar dinero y decide, bueno, voy a entrar. Entra y lo primero que le dicen es, pues, ¿por qué no trae usted una persona invitada? Y ella invitó a mi mamá a la siguiente semana. Okay. Y entonces va mi mamá, escucha la misma información y decide entrar. Y le dicen, señora, usted la próxima semana tráigase un invitado. Y la siguiente semana llevó a mi esposa. Y así es como empezó la historia de nosotros. Wow. Pero si... Tenía que ser otra mujer. Sí, sí. Si ellas no se hubiesen atrevido a hacer algo diferente, pues yo hubiera continuado en mi profesión, la que me encanta, pues definitivamente. Me gusta mucho la educación. Durante muchos años di clase en la universidad y me gusta dar clases, me gusta la psiquiatría, me gusta la salud mental. Pero bueno, y nunca me hubiese atrevido a emprender, porque a mí, de verdad, te lo digo en serio, a mí las ventas me asustaban. Como mucha gente. Porque a uno, bueno, uno como profesionista, pues que nunca no te enseñan ni a cobrar en la consulta, mucho menos a vender un producto. Ya me daba pena, ya no había dónde meterme. Pero luego entendí que a través de las ventas, como te lo comentaba la vez pasada, se mueve toda la economía del mundo. Cierto. Y que yo no estaba vendiendo algo que hiciera daño a la salud de la gente, sino estábamos vendiendo un producto que afectaba positivamente la vida de las personas. Y entonces, gracias al atrevimiento de mi mamá, de mi hermana, de mi mamá y de mi mujer, se rompió un encanto. Y entonces, en esa familia que no había nadie de negocios, nosotros no venimos de una familia de negocios. Yo sé que mi apellido te da por hablar de negocios, sí, pero no es así. Ya te andaba cambiando de nombre. Sí, ya me di cuenta. Pero no es así. O sea, realmente nosotros, las papás de mi esposa, que en paz descansen los dos, ambos eran burócratas. Okay. Aquí en Mexicali, trabajaban en la burocracia. Y por el lado de mi mamá pues nunca había trabajado y ella vivía con mi padrastro en ese momento, que era un mecánico. El papá de mi padrastro era un albañil. Okay. Ellos me enseñaron a trabajar en lo que me enseñaron en aquel entonces, pero no a hacer negocios. Sin embargo, en el lugar donde vivíamos, en el barrio donde vivíamos, la gente que mejor le iba tenía negocios. Qué increíble, ¿no? Y es que finalmente la sociedad sí era el intercambio. Sí, ¿no? Pues pero ¿sabes una cosa? Yo estoy seguro que todos los que nos están escuchando, nos van a escuchar, alrededor de su núcleo familiar había gente que hacía negocios y eran los que tenían la mejor posición económica. Pero uno no se atreve a hacer negocios porque la mentalidad le traiciona. Y desgraciadamente, échenme la culpa a mí lo que voy a decir, pero a veces también eso te enseña en las escuelas a ser el empleado, no el que da trabajo, ¿no? No el empleador, vaya. Sí, las empresas, las escuelas en la actualidad sí están trabajando mucho el emprender. Sí, hasta ahora. Sí están trabajando mucho eso. Nosotros tenemos muy buenas universidades públicas y privadas aquí en Baja California. Y sí le enseñan al estudiante la importancia de independizarse a través de un negocio. Claro. Pero mira, ¿sabes una cosa? Nosotros trabajamos mucho en Monterrey. Y la gente de Monterrey, pues es emprendedora, trabajosa, luchona, aguerrida, muy a toda, ¿no? Pues norteña, como todos nosotros. Que estamos acostumbrados a perseguir el taco, ¿no? A ganárnoslo con el sudor de la frente. Y cuando hacíamos reuniones de oportunidad en Monterrey, veíamos a mucha gente que llegaba tratando de encontrar un empleo en un corporativo. Okay. Y entonces había que mostrarles, había que enseñarles que, bueno, no importa el nivel que tengas en un empleo, siempre serás un empleado. Ajá. Y una persona que es un empleado gana un salario, y un salario nunca te va a sacar de amolado. Pero si tú tienes un negocio y emprendes y ganas utilidades, vas a poder prosperar. Pero la gente tiene miedo a emprender porque hacer un negocio te cuesta dinero, tiene un riesgo. La mayor parte de los negocios hay que invertir tiempo, hay que invertir dinero, hay que tener un riesgo. La mayor parte de los negocios fracasan en el primer año. Si logran sobrevivir el primer año, qué bueno. Si logran sobrevivir 3 años, de verdad que dan gracias a Dios por eso. Y apenas empiezas a ganar en el tercer año. Pues es una cosa, pero esos son los negocios tradicionales. Sí. Los negocios de redes de mercadeo no son así. Tú puedes empezar a ganar dinero desde el primer día. No es una garantía de que te vayas a hacer rico, porque esto no es así.
También si alguien se inscribe a un gimnasio, pues no es una garantía que se vaya a poner como Mr. Universo o como Miss Universo, no es así. Hay que tener disciplina. Constancia, disciplina, entregas, cambios, aprender, que es mucho, muy importante. Y todo ese tipo de cosas son críticas en cualquier ámbito de la vida y más en los negocios, ¿no? Fíjate que sí, estás tocando un punto muy importante, porque aparte de ser psiquiatra, sabes decirlo. Pero sí es cierto, es una mentalidad que tenemos bien arraigado, que nos están vendiendo algo que podemos hacer y que cualquiera lo puede hacer, pero creemos que es tan fácil como sentarte y hablarle a alguien de algo y que ya vas a ganar dinero. Fíjate, ¿no? Fácil no es. No, porque nada es fácil. Sencillo sí es. Ajá. Pero fácil no. Fácil no. Sí tienes que trabajar. Pues. Tienes que trabajar mucho. Y tienes que leer, y tienes que aprender, y tienes que estudiar, y tienes que cambiar hábitos, y tienes que renunciar a muchas cosas, dejar de hacer cosas. A ver, háblame un poquito de eso. Es un tema interesante. La mayor parte de la gente no quiere dejar de hacer lo que está acostumbrado a hacer. Aunque le haga daño. Aunque le haga daño. Hábitos de consumo, hábitos de higiene mental, higiene personal, hábitos de relaciones, con quien te juntas, hábitos de estarse quejando, de ahorro, de gasto, de queja, de producción, todo ese tipo de cosas que la mayor parte de la gente no quiere cambiar. ¿Por qué? Porque la complacencia les gana, ¿no? Es más fácil no hacer que hacer. Es más fácil comer que estar a dieta. Es más fácil no hacer ejercicio que hacer ejercicio. Entonces es muy difícil. Pero una de las grandes bellezas de este tipo de negocios, claro, estamos hablando de Herbalife porque eso es lo nuestro, pero igual hay muchas compañías de multinivel que merecen todos mis respetos del mundo y que hacen cosas extraordinarias. Yo voy a hablar de la nuestra, ¿no? Nosotros solemos decir que este negocio no es otra cosa más que un curso de superación personal disfrazada de negocio. Y es cierto, porque lo que pasa o lo que sucede con la gente es que se va transformando. Te van enseñando lecturas dirigidas, algunos autores muy importantes que te ayudan a cambiar tu manera de pensar, que cambian la filosofía de cada quien. Entonces, conforme uno va aprendiendo cosas que antes no sabías, te vas dando cuenta de cosas que antes creías que no se podían hacer y ahora las vas a poder hacer. Qué interesante. Y tus sueños más locos se pueden hacer realidad en una compañía como esta. Y aparte estás con gente que también está pensando en superarse y esa frecuencia se comparte, ¿no? Sí, decía mi abuela, dime con quién andas y te diré de quién eres. De quién eres. Bueno, una frase que solía decir Jim Rohn, que Jim Rohn era que en paz descanse, era un filósofo de negocios que durante muchos años le dedicó todo su tiempo a la empresa. Él tenía una frase que es muy interesante, que él decía que somos iguales a las 5 personas con las que más tiempo pasamos en la vida. Totalmente de acuerdo. Y eso es cierto, ¿no? ¿De qué habla esa gente? Que comparten, que comen, que toman. Que ven, que observan todo. Entonces, cuando entras a un negocio de redes de mercadeo y empiezas a ir a las reuniones de oportunidad y a los sistemas de apoyo, a los entrenamientos, toda la gente que está ahí está hablando de qué están haciendo, de cómo lo están haciendo, de cómo están produciendo, de cómo su vida ha cambiado. Y luego tú vas viendo las historias de la gente, cómo va evolucionando, cómo van aprendiendo cosas, ejecutando cosas diferentes y su vida va cambiando. Claro, ahora Víctor, se oye bien padre, porque la verdad me imagino que es bien padre y tú que estás ahí en eso, pero los de afuera de repente vemos como que es que se parece como a una religión esto. Porque de repente ya vemos al presentador gritando y diciendo y ustedes pueden y como superación personal. Entonces llega un momento en que también eso... A ver, espérame, yo no quiero pertenecer a un grupo así que Lo que pasa es que las religiones tienen un pastor, un sacerdote, un ministro, lo que sea, que tiene una oratoria espléndida. Ajá. Pero un vendedor que no tenga oratoria está perdido. Sí, claro. Entonces, normalmente la gente que dirige los grupos... Hay que saber tener oratoria. Aprende uno a comunicarse, ¿no? Ajá. Aprende uno el manejo de las palabras, el manejo de los movimientos. Pero no entrar ahí un poco el coco wash, como decimos normalmente. Pues a lo mejor tenían que lavarle el coco a alguien, ¿no? Lo tenía muy sucio. Pues sí, fíjate que viéndola de esa perspectiva tienes razón. Fíjate que una cosa importante dentro de nuestro negocio es que evitamos el decir cosas que puedan suponer o engañar a la gente en como algo el encantamiento que hacen. No muchos. Es así. Okay. No es así. No hay ganancia inmediata. Nadie se vuelve bello de la noche a la mañana. Okay. Nadie se hace rico de la noche a la mañana.
Y entrar al negocio no te va a hacer rico. Perfecto. Punto, así de simple, ¿no? Entras al negocio, es un negocio con muy baja inversión, que eso es importante, esa es la gran diferencia de los negocios tradicionales. Ahorita vamos a hablar de Entrar al negocio te cuesta muy barato, muy económico, y se ha simplificado más el proceso entre los últimos años con la modernidad precisamente. Pero aparte, no necesitas invertir. La mejor inversión que uno puede hacer en un negocio como este es tu talento, tus contactos, tu trabajo, tus habilidades. Pero ese recurso que ya lo tiene cada quien de nosotros es el mejor recurso que puedes invertir. Claro, si puedes invertir algo y comprar algo de producto es bueno, porque nadie puede vender un par de zapatos de una caja de zapatos vacía. Claro. Pero las inversiones son muy pequeñas. Sí, las inversiones son muy pequeñas. Y como te comentaba la vez pasada, la empresa tiene algo que se llama la garantía de oro, donde finalmente si alguien quiere entrar a la empresa y decide después que ya no le va a gustar y que se quiere salir, le devuelven su dinero. Si alguien, ¿Sí ha pasado? Sí ha pasado. Muy poco. Porque sí ha pasado, porque a mí nunca me ha pasado. Ok. Pero me imagino que va a pasar con alguien. Alguien compra producto y de una manera u otra piensa que no lo puede vender, lo puede regresar. Aquí no hay ningún problema con eso. Okay. Pero honestamente yo no conozco a alguien que lo haya hecho. Okay. Porque la gente cuando va a una reunión de oportunidad y escucha y ve la información de qué se trata y cómo se hace, se da cuenta que es algo sencillo de hacer, no fácil, sencillo de hacer, que todo el mundo lo puede hacer, que nunca vas a estar solo, que eso es muy importante, que tienes un grupo de personas que te van a apoyar, un sistema que te va a apoyar, tienes un patrocinador, que la gente que te va a meter al negocio, que siempre va a estar contigo. Y entonces nunca estás solo. Ok. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona? ¿Ir a una plática y de ahí empieza todo el tema o cómo? Te comentábamos al inicio de la charla que la forma de hacer los negocios ha cambiado. Ajá. Originalmente alguien ponía un anuncio, un volante en circulación, te hablaban por teléfono, se hacía una cita, la gente llegaba a una sala de una reunión, se sentaba, escuchaban una información y tomaban una decisión. Ahora no. Sigue habiendo eso, sigue habiendo reuniones. Nosotros tenemos reuniones aquí en nuestra ciudad 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. Ojalá que lo tuviéramos más tiempo, pero ahorita tenemos 2 veces a la semana. Pero las redes sociales y el internet te permite que tu negocio no tenga ni techos ni fronteras. Cierto. Entonces, como te comentaba hace un momento, yo estaba hablando con una chica de Colombia hace un momento, antes de entrar aquí a grabar. Estábamos hablando con una chica de Colombia que hablaba del programa nuestro que vio la vez pasada. Y me dice, ¿sabes qué? Me interesa. Y entonces estaba hablando con una chica de Medellín. ¿Cómo estaba hablando con ella? A través de Internet. O sea, la magia del Internet, la modernidad nos ha permitido, o nos permite en la actualidad, llegar a más gente en menos tiempo, en mejores distancias y acerca a la gente, ¿no? ¿Y qué pasa con las personas que no saben manejar muy bien las redes o este tipo de situaciones? Me imagino que las tienen porque no hay edad aquí para entrar al negocio. ¿Ustedes ayudan a estas personas? Definitivamente. Pero lo que pasa es que hay muchas formas de hacer el negocio. Y ojalá que después habláramos de eso, ¿no? Hay muchas formas de hacer el negocio. Una manera de hacer el negocio es a través del Internet. Y sí es cierto, hay personas, hombres y mujeres, que solamente usan el teléfono inteligente de la manera menos inteligente, ¿no? Tienen el teléfono inteligente para ver chismes y ver TikToks. Sí. Bueno, lo entendemos, ¿no? Pero entonces para este grupo, este segmento de la población, existen formas de cómo enseñarlas, ¿no? La empresa tiene una plataforma que se llama HN Learn, donde viene toda la información que alguien pudiese necesitar desde la A hasta la Z para tener éxito en una compañía como esta. Excelente. Pero tampoco saben entrar a Internet. No te preocupes, normalmente en todas las ciudades hay un sistema de apoyo. Así como nosotros aquí en Mexicali tenemos un sistema de apoyo. Entonces, ¿dónde estás? En tal parte, no te preocupes, déjame, te consigo una dirección para que te presentes y en ese lugar te presentas y te van a atender y te van a respetar y te van a cuidar como si yo estuviera ahí. Eso me da mucha confianza, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente. Al que entra al negocio y al que de alguna manera se vuelve el comprador del producto. Claro, se le respeta muchísimo. Respetamos mucho al cliente y respetamos mucho al distribuidor. Sumamente importante. Una de las cosas que yo le preguntaba a la chica esta de Medellín, lo primero que yo le pregunté, una de las primeras cosas que le pregunté es, oye, nada más dime si ya estás registrada en la empresa. Ok. ¿Por qué? Porque si está registrada con la empresa, tiene que respetarse esa línea de patrocinio. Yo no me puedo meter con ella. La puedo orientar y decirle, mira, no te preocupes, es por aquí, por allá, estás en muy buenas manos. Pero yo no me puedo meter con esa gente porque tiene una línea de patrocinio. Fíjate. Entonces,
Hay muchas cosas más que podríamos hablar, ¿eh? Porque Sí. está muy interesante saber también todo eso. Quiero retomar un poquito esa parte de la inversión. Muy bien. Porque lo que ahorita, pues obviamente nos preocupa es la economía, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo le tendríamos que hacer ahí? Mira, entrar a la empresa en nuestro país te cuesta entre 800 y 900 pesos. ¿Cómo? Eso es lo que cuesta entrar a la empresa. ¿Así de poquito? Así de poquito. Me lo gasto en una comida, ¿no? Sí, así de poquito, ¿no? Okay. Con eso ya alguien adquiere su membresía. ¿Y esa membresía qué me ofrece? Te da producto para tu consumo, te da la información, Okay. por ejemplo, la información también aparte viene digital, y te da un número. Ese número, que es tu número de identificación dentro de la empresa, se vincula con la persona que te invitó a la compañía. O sea, se va a la red. Estoy tratando de entender. Una red informática, pero de última generación, donde se manejan todos los datos de todos los distribuidores y van vinculándote con ese distribuidor. Entonces tú puedes estar aquí el día de hoy y contratar a alguien en Sudáfrica. Wow. En Sudáfrica. Entonces lo contratas y esa persona se vincula con tu número y todo lo que esa persona haga en Sudáfrica va a entrar directamente en tu producción mensual. Súper interesante, porque a lo mejor no eres ni siquiera de aquí, contactaste a alguien y tienes familia en otra parte. Sí, yo siempre les he insistido eso, ¿no? Toda la gente que vivimos en frontera, tenemos familiares, conocidos o amigos que viven en Estados Unidos. Sí. Entonces, de manera natural, nosotros podremos tener negocio en los dos países, ¿no? En los dos países, que por cierto México es el tercer lugar en ventas mundiales dentro de la empresa, Estados Unidos es el segundo lugar de ventas mundiales, el primer lugar es la India. Mira nomás. Impresionante lo que están haciendo la gente en India. Y lo hacen a través de algo que se llama clubes de nutrición, que ya hablaremos de clubes de nutrición en otro programa, porque es muy interesante ese concepto de clubes de nutrición. Entonces, esta gente de la India está haciendo cosas verdaderamente maravillosas. Pero entonces, India es el primer lugar en ventas, Estados Unidos es el segundo lugar y México es el tercer lugar en ventas. Si nosotros vivimos en México y tenemos negocio en México y en Estados Unidos, estás hablando de que tenemos el 60% de la producción. Así es. Entonces, el Internet te permite contratar gente en cualquier parte del mundo. Entonces, casi siempre, cuando entra alguien al negocio, lo primero que le hacemos es preguntarle a quién conoces y dónde conoces. Y que empiece a hacer la lista. ¿Cómo fue que viniste, no? Para acá. Lo que pasa es que la gente, todos conocemos mucha gente. No todos, no son muchos amigos. Probablemente no sean muchos tus amigos, pero son gente que conoces, con la que has tenido contacto. Es ¿a quién conoces y dónde conoces? A nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel internacional. Y arrancamos una lista de contactos y empezamos a hacer esas redes para esa persona en particular. Ok, ¿qué pasa? Por decir, yo ya entré, pues tuve varios años ahí en el negocio y de repente, no sé, me casé, se me olvidó, ¿no? Tuve hijos, no sé. ¿Qué sucede con esa, no sé si es membresía o cómo se le pueda llamar, ese número de, claro, ¿no? De red? Es una membresía. ¿Qué sucede? Bueno, la empresa te está constantemente informando el estatus de tu membresía. Okay. Y entonces uno paga una cantidad de dinero pequeña. En nuestro país son 200 pesos o 100 pesos por mantener activa tu membresía. Okay. Y ese dinero es solamente una cuota de recuperación por el mantenimiento de la red informática de tu organización. Entonces, tú pagas tu membresía año con año, tu renovación anual, y sigues estando dentro de la empresa sin ningún problema. Claro. Sí, como las membresías, no sé, de las empresas que conocemos comúnmente electrónicas, ¿no? Sí, o de los mercados. De los mercados esos que venden de mayoreo, para no hablar de nombres, ¿no? Pero tú te piden una membresía, entonces tú llegas y compras tu membresía. Y cada año tienes que pagar. Y cada año la tienes que pagar. Cierto. Ahora, cuando tú compras una membresía de una empresa de estas de mundiales de ventas, ¿qué te dan cuando la compras? Pues nada, no te dan nada. Nada más te dan la oportunidad de entrar a comprar al precio preferencial que usted. Y ahora están restringiendo, más las entradas, ¿no? Claro, ¿no? Y además no puedes entrar en todos los países, ¿no? De cosas, ¿no? Sí. Bueno, con nosotros adquieres una membresía. La membresía tiene valor en todo el mundo. La empresa está presente en prácticamente 100 países alrededor del mundo. ¿Puedo comprar mi producto así está en China, por ejemplo? China es el único lugar. Mira, dije China. China es el único lugar. Pues hay que llevar el producto allá. Fíjate que es interesante lo que estás preguntando, porque China es el único lugar, y eso es por su gobierno. Es cierto. Donde sí estamos en China, nosotros sí estamos en China. De hecho, muchas fábricas de nuestro producto están en China, sobre todo los tés. Pero el gobierno nos exige que hagamos negocio de una manera un poquito diferente. Es el único país del mundo Herbalife que tiene un sistema de mercado ligeramente diferente.
para nosotros entrar a hacer negocio con China, tenemos que hacerlo fuera del continente a través de una persona de nacionalidad china para que esa persona de nacionalidad china haga negocio dentro del continente. Okay. Digo, en Mexicali tenemos una comunidad china enorme, enorme, que sería muy padre entrar por ahí. Sí, por supuesto que sí. Pero en todos los países en los que tú quieras, yo he estado en muchos países alrededor del mundo con la empresa, tengo la gran fortuna de participar en la apertura de muchos países alrededor del mundo. Y haces negocio en todas partes. Me fui a hacer, cuando se abrió África, estuve en África, y nos fuimos a Chile, Argentina, Venezuela, bla, 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 por todos lados. Y es muy padre porque tú puedes ir contactando gente y haciendo tus redes de mercadeo en todos esos países. Y en un momento dado puedes vivir en Tinguindín y tener ingresos en dólares, en euros, en yens, en libras esterlinas, en todo. Súper interesante. Sí. Ahora, ¿ese dinero entra a una cuenta? Sí, te lo pagan a través de una cuenta. Ok, que tú abres. Y pagas impuestos, por supuesto. Exactamente, como cualquier negocio. Como cualquier negocio. Interesante. Sí, muy importante. Normalmente no tenemos empleados, porque no se necesita ni tener una estructura grande ni tener empleados. Pero si pagamos impuestos, y es importante que todo el mundo lo sepa, ¿no? Es un negocio legal que pague impuestos. Exacto, y que sea legal sobre todo. Ahora, para tener un negocio hay que hacer la publicidad, hay que estar manejando todo esto. ¿Cómo se maneja ahí en Herbalife? Sabes que la mejor publicidad es tu resultado personal. Ok. Cuando te ven que se transforma tu físico, que tienes una actitud diferente, que tienes una energía diferente, que brillas diferente. La gente te pregunta, oye, pues, ¿qué te hiciste que estás tan suavecito, sí. ¿no? ¿Qué te pasó? Quiero lo que tú estás haciendo. ¿Qué te pasó? ¿No? Entonces se empieza a platicar. Me estoy tomando un producto natural y me lo tomo así, y me siento de esta manera. Ese es lo primordial. Lo mejor, lo más importante. Sin embargo, como te comentaba al principio, ¿no? Los negocios han cambiado, han evolucionado. Yo creo que cuando uno decide hacer un negocio, uno tiene que pensar con qué público quieres trabajar. Okay. Entonces, una vez que decides con qué público, decides cómo se comporta ese público, cuál es el comportamiento, cuál es el lenguaje de ese público y cuál es el medio por el cual puedes llegar. Por ejemplo, ahora que estamos haciendo todo esto con TikTok y estamos haciendo el canal de YouTube y todas las redes sociales, todo este tipo de cosas que estamos haciendo a través de redes, están dirigidas a un mercado. Es decir, estamos buscando gente joven. Puede entrar todo el mundo, claro. Puede entrar todo el mundo. Pero creemos que el liderazgo de relevo es importante. Súper. Es importante. Hay gente joven muy valiosa, muy aguerrida, con muchas ganas, muy entusiasta. Bueno, esa gente entusiasta es la que queremos, ¿no? Para enseñarles la filosofía de la empresa, enseñarles todos los valores y los principios que la compañía tiene y a través del pensamiento ágil, moderno de los jóvenes poder llegar a todos los rincones del mundo. Y ¿sabes qué? Recordar eso que estábamos platicando la vez pasada, que esto es heredado. Sí. Porque imagínate, una persona joven que entra a un red de mercadeo y empieza a trabajar, sabe de antemano que va a tener una herencia para alguien. Fíjate que un concepto importante son los ingresos residuales, ¿no? Uh-huh. El ingreso residual es cuando tú vendes un producto, tienes una ganancia inmediatamente. Uh-huh. O sea, compras un producto a 50 pesos, lo vendes a 100, 50 pesos son tuyos. Eso es una venta directa, es una ganancia inmediata. Pero hay un ingreso que se llama ingreso residual. El ingreso residual viene cuando haces redes de mercadeo, cuando tú haces tu red de distribuidores. Y tus entonces, brazos, por decir. Sí. Digo, brazos. Para los que más o menos no estamos familiarizados, ¿no? Haces tu red y haces una red mientras más grande mejor. Uh-huh. Pero entonces cuando tú ya llegas a un nivel y te haces mayorista, que es muy fácil hacerlo, y llevas a tu gente a que ellos también se hagan mayoristas igual que tú, tienes un ingreso que se llama regalías, que es un ingreso residual. Entonces, tú contratas a una persona una sola vez en la vida. O sea, no la estás contratando cada rato, es una vez en la vida. Y se hace mayorista una sola vez en la vida. Pero por todo el tiempo que esa persona se mantenga dentro del negocio, tú vas a ganar el 5% de regalías en nuestra empresa a 3 generaciones de todo lo que esa organización produzca, sin afectar sus ingresos. Fíjate. Ese es un ingreso residual. Entonces, el ingreso residual, aparte de que es un ingreso residual y es acumulativo, o sea, tú vas sumando ingreso residual sobre ingreso residual y eso puede crecer de una manera impresionante. Entonces, cuando la gente dice, bueno, ¿cómo puede ser que estos tipos ganen tanto dinero vendiendo polvos y tabletas? Bueno, tienes que entender que son redes de mercadeo y que es un ingreso residual. Uh-huh. Ese ingreso residual, el ingreso lineal es cuando alguien intercambia tiempo por dinero.
Un empleado que trabaja 8 horas está cambiando su conocimiento y su tiempo por dinero. Pero el ingreso residual es un ingreso que se obtiene por un trabajo que tú ya hiciste, pero durante todo el tiempo que esa persona se mantenga vigente en el negocio, tú sigues ganando dinero. Por eso hay que seguir trabajando, pero la diferencia es la manera en que se hace. Fíjate, claro. Ahorita lo acabas de decir, porque incluso puedes tener un trabajo fijo, Sí. El trabajo normal que conocemos todos, ¿no? El lineal, pero también puedes empezar con esta red de mercadeo. Mucha de nuestras... Y después te sales porque claro. te va mejor acá. La magia del ingreso de tiempo parcial. Ajá. Así decía Jim Rohn. La magia del ingreso de tiempo parcial es impresionante. Alguien que tiene un trabajo, tiene un ingreso seguro y no hay ningún problema, y decide arrancar el negocio en su tiempo libre. Y empieza a ganar dinerito. Y empieza a hacer crecer su ingreso en su tiempo libre. Y llega un momento en que en su tiempo libre gana lo mismo que gana en su empleo tradicional. Okay. Y entonces estás duplicando el ingreso. Exacto. Una persona que tiene un empleo, el que sea, todos merecen mis respetos, todos tienen el mismo valor, pero tiene un empleo, ¿cómo le podría hacer esa persona para duplicar su ingreso? Tiene que tener otro trabajo. Sí, no, en el mismo empleo no lo podría hacer. No lo puede hacer. Porque le suben el sueldo el 5%, el 3% una vez al año. ¿Cómo le va a hacer para duplicarlo? No lo puede hacer. Tendría que tener otro trabajo. Pero si tiene otro trabajo, entonces ya tiene 16 horas de su día ocupada trabajando. No tiene vida. No ve a la familia, no ve a los hijos, no cuida a los hijos, no tiene tiempo libre, no puede divertirse, no puede practicar un deporte. Y esa es la gente que vive amargada, ¿no? Así es. Híjole, este tema de verdad que hasta es profundo, ¿eh? Porque te cambia la vida, no solamente económica, sino emocionalmente. En todos los aspectos. Eso es padrísimo, ¿no? Te comentaba al principio de nuestra charla que es impresionante la cantidad de personas que hemos visto a lo largo de estos 33 años en el negocio. 33, wow. La cantidad de gente que hemos visto que su vida cambió. O sea, no solamente físico, el cambio físico que alguien pueda tener y mejorar en todos los aspectos de su vida física, sino le cambia la manera de pensar, cambia su mentalidad, cambia su manera de relacionarse con los demás, de manera de relacionarse con su familia. Empiezan a vivir la vida felices. Y la gente feliz, la gente cuando vive feliz, hombre, qué bárbaro, le cambia la vida a todo su alrededor. Así es. La empresa tiene, dentro de sus privilegios, tiene vacaciones. O sea, te vas ganando vacaciones todos los años, ¿no? Ah, que eso estaría interesante. Sí, padrísimo. Y son ese tipo de vacaciones donde te vas a unas vacaciones extraordinarias y regresas con dinero y con regalos, ¿no? Porque no gastas en un 5, ¿no? Pero entonces hay gente que entra a la empresa que nunca se ha subido a un avión, que nunca ha salido del país, que nunca se ha puesto un traje, que nunca se ha puesto una ropa bonita. Y de repente te das cuenta que empiezan a tomarse el producto, empiezan a cambiar la mentalidad, a cambiar su físico, empiezan a reducir tallas, se ponen ropa que antes no se ponían, se sienten más bonitas o bonitos, empiezan a relacionarse mejor con los demás y luego empiezan a ganar dinero, se compran una cosita acá, le compran algo a los niños, pagan deudas y su vida se va cambiando. Y luego ganan unas vacaciones con la empresa, se llevan a los hijos, se llevan a la mamá, a la suegra, a todo el mundo se llevan para allá. Y es bellísimo verles la cara cuando pasan por esa experiencia. Y que tú has visto muchos casos, alrededor de 33. Miles de años. Sí. Miles de años. Miles de gente. Miles de años no. Miles de años, esperemos que sí nos toque vivirlas. Pero bueno, está muy, muy interesante. Claro. Y obviamente mucha gente que nos está viendo en este momento y escuchando, que le gustaría saber, pues, cómo contactarte o cómo empezar a conocer de este negocio. Y saber que igual hay muchos negocios de red de mercadeo. Sí. Sin embargo, ¿por qué me tengo que ir por Herbalife? ¿Qué me ofrece? ¿Cuál es la diferencia de otros? ¿No? Sí, primero que nada, mis respetos para todas las empresas. Para todas las empresas tienen cosas buenas, tienen gente buena, productos buenos y todos merecen mis respetos. Hemos aprendido dentro del negocio de las redes de mercadeo a no mordernos los unos a los otros y respetarnos muchísimo. Pero yo les podría decir que de Herbalife es la empresa que más paga dentro de la industria de redes de mercadeo. Okay. 7 de cada 10 fórmulas proteicas que se venden en nuestro país son de nuestra marca. Okay. O sea, somos el dominante, somos el hermano mayor, somos el grande del mercado como empresa, ¿no? Ahora, ¿por qué entrar con nosotros? Bueno, porque tenemos un sistema probado de éxito y tenemos un sistema de soporte a nivel nacional, local, nacional e internacional
que nos permite tomar de la mano a quien sea y ayudarle a que se transforme como él quiera transformarse o como ella quiera transformarse, no como yo quiero que sea, como ellos quieran transformarse. Entonces eso es muy importante. Ahora, ¿cómo ponerse en contacto con nosotros? Bueno, los invitamos primero a que nos sigan en nuestras redes sociales, sí, ¿no? Que se metan a nuestro canal de YouTube y le den clic y nos sigan ahí. Así porque vamos a seguir subiendo programas interesantes que creo que les pueden ayudar muchísimo. Y que incluso tienes mucha información ahí dentro de tu página. Claro que sí. Cuando entran a nuestro WhatsApp, a nuestro Instagram, también nos pueden mandar mensaje y nos conectamos con ellos inmediatamente para darles toda la información que ellos necesitan, ¿no? Es correcto. Y aparte tienes un carácter muy bonito, así Muchas que gracias, Bella. No se van a arrepentir de eso, es su amigo por lo menos, ¿no? Sí, claro, vamos a divertirnos un rato, ¿no? Exacto. Hay mucha gente que entra y no continúa con nosotros, por lo que sea, por lo que tú quieras. Las circunstancias cambian, la vida les cambia, lo que tú quieras, ¿no? Pero esa gente que se va siempre habla con añorancia de lo que pudo haber pasado aquí. Fíjate. O siempre dicen, porque me los encuentro, a veces me los encuentro y están en otras empresas y me los encuentro y me dicen, es que no tiene idea, aquello que aprendí yo con ustedes es lo que yo uso acá. Y se vale, claro, decisión de cada quien, ¿no? Estás abonando la tierra. Exacto. Ahora, ahorita que comentas eso, ya para finalizar, ¿qué sucede? Porque llega un momento en que dices tú, bueno, pues, ¿quién es el mejor? O simplemente decir, ¿sabes qué? Es que si entro ahí, como tienen más de 33 años ya, a lo mejor mucha gente ya lo conoce y no se va a venir conmigo, no se va a venir a mi red, ¿no? Porque mucha gente ya está acomodada en otras redes. Es lo que primero uno piensa, ¿no? Porque pues es un hay lugar para todos. Es lo que te iba a preguntar. Hay lugar para todos. Yo creo que hay para todos en la viña del Señor. A pesar de que somos una buena empresa con un buen producto y tenemos muchos años en el mercado, pues nuestra penetración es del 5% a nivel nacional. Entonces hay una cantidad enorme de gente que no ha sido tocada, que no es distribuidora, que nunca ha tomado el producto, que no conoce nada de esto, que no conoce nada de negocios. Y vamos sobre ellos, ¿no? Vamos a llegar a ellos con el mensaje, con el mejor mensaje del mundo, un mensaje de optimismo, un mensaje positivo, un mensaje de esperanza, un mensaje de ayuda, para enseñarles cómo pueden transformar su vida con una compañía como esta. Y lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con nosotros. Perfecto. Y sobre todo, conocer el producto. Porque el producto también vende. Por favor, sí, eso es bien importante. Sí. Que no se dejen engañar, ¿no? O sea, la información es muy clara, muy clara. Y hay para todos, así que no se preocupe. Pues aquí hay un lugar para todo el mundo. Exactamente. Y aquí también en la mesa, cualquiera que quiera venir. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a ti, como siempre. Ha sido un placer verte y escucharte. Claro que sí, igualmente. Y bueno, los esperamos para el siguiente podcast. No se olviden, entren a nuestro canal y síguenos en las redes sociales. Así es. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.